Bueno, buenas noches ya a todos. Gracias por acercarse hoy acá a la Alianza Francesa que nos recibe esta noche para hablar de libros, para hablar de Borges, para hablar de lectura. Así que bueno, antes de empezar, quiero agradecer a la Fundación del Banco Santander, a la Embajada de la República Checa, a la al Ministerio de Cultura de Uruguay y al Instituto Ramón Llull, que nos acompañan para poder hacer este festival. Y dentro de este festival tenemos esta sección que se llama Experiencia Borges, y que lo que queremos es de alguna manera compartir la experiencia de lectura de Borges, y tomando a Borges como un faro que nos abre a otras lecturas. Y para compartir esta experiencia Borges, invitamos esta noche a Inés Esteves, que está acá al lado mío, a quienes ustedes seguramente conocen, que es actriz, cantante, escritora, poeta, directora y también profesora de actuación con su propio método. Así que muchas Ineses en una. Y madre, que no es poca cosa. Así que, bueno, nos interesaba también, ella publicó en el 2021 un libro de poemas que se llama Desespera Amor, de Editorial Sudestada, y en el 2011 una novela que se llama La Gracia, de la editorial Random House Fundadores. Así que con ella queremos compartir un poco esta experiencia que nos parece tan importante en estos días y en esta época que parece que atenta todo el tiempo contra la lectura, ¿no? Contra poder tomarnos ese tiempo y ese momento para imaginar, para pensar, para reflexionar o sentir lo que nos producen esas palabras que encontramos en un libro. Así que en este caso quería preguntarle primero cómo empieza en vos la lectura. Bueno, primero agradecerte, agradecerles y un poquito decir lo que hablamos ahí antes de entrar, que es que en estos tiempos tan turbulentos a nivel mundial y tan vertiginosos y en donde todo el mundo parece alejado de sí mismo, el hecho de tener esta iniciativa y que hayan venido es de mucho agradecimiento para mí, porque me reconecta con algo primario, ¿no? Que tiene que ver con el alma. Todo tipo de expresión creativa está vinculada al espíritu, ¿no? A la evolución del espíritu. Y estamos en un mundo muy enfocado en lo material, y hay una frase japonesa que a mí me encanta, que dice que el espíritu es una forma dispersa de la materia y la materia es una forma compacta del espíritu, pero que las dos cosas son energía. Entonces, estar acá conectándonos a través de esto tan inacible y a la vez tan contundente como es la literatura, ni hablar de Borges, es muy reparador para mi alma en este momento, así que yo les agradezco. Y cómo nació en mí, yo soy del interior, vivía en el seno de una familia de clase media esforzada económicamente. Éramos 4 hermanos, mi madre era profesora de francés, justamente recibida de la Alianza Francesa, pero trabajaba en 5 colegios enseñando francés, en algunos enseñaba mecanografía, y mi padre era oficinista, tenía también unos 3 o 4 trabajos en simultáneo, y evidentemente no había muchos recursos, no había televisor en mi casa, no había tele, había una biblioteca que reunía los libros no solo de mi familia, sino de las familias de mis padres. Mis padres eran 2 personas muy cultas,
sin tiempo de cultivarlo de manera ostensible y clara, pero había el teléfono, sí, soy de esa época, ¿no? En donde uno discaba, en un pueblo, Dolores, provincia de Buenos Aires, cuando no existía ni la autopista, ni internet, ni nada, el teléfono estaba en una biblioteca. Y en esa biblioteca estaban desde los libros de Salgari hasta los libros de Chandler, hasta este libro de mi papá, de la obra poética de Borges, hasta versiones del Cyrano en francés, hasta libros de filosofía de un tío mío, el tío Luis. Por parte de mi madre había mucha arte, y mis dos padres escribían. Mis dos padres escribían cuando se lo solicitaban, ¿no? Mi padre era el de los discursos, pero también escribía sonetos, escribía poesía, más que nada sonetos, ¿no? Tenía esa formalidad, porque mi padre hoy en día tendría 104 años. Y mi madre, por ejemplo, para los fines de años o cosas importantes, se murió el padre Reynoso, no sé qué, ella escribía la letra de la canción, ¿no? Y escribían muy bien, realmente. Entonces nació un poco así porque no había otra distracción más que escuchar música, que era lo otro que se cultivaba muy naturalmente cuando se podía, y manotear libros sin restricción. Entonces, mi película porno fue porque yo me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido, ¿no? En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos, ¿no? Yo tendría 10 años, 11, y leía eso y decía, oh, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, toda la influencia, bueno, la película de terror era Edgar Allan Poe. Entonces, y había literatura inglesa, mucha literatura inglesa. Entonces, nada, fue muy natural para mí vincularme con las letras y tuve que emerger a través de la actuación porque me vine a vivir a Buenos Aires muy chica y sola y era algo que me salía naturalmente y yo necesitaba mantenerme, además de 17 trabajos diferentes que hice, pero en realidad mi inclinación primera son las letras y la música, digamos, todo lo vinculado a la música. Me imagino también esa infancia con toda esa biblioteca ahí cerca también desplegó un imaginario que vos ya estás empezando a contar un poco acá, pero digo que es como un ejercicio de la imaginación también, que después uno sigue ejercitando o no, ¿no? Sí, ¿cuál sí. es la que decimos? Sí. Y en tu caso, en ese imaginario, ¿en qué momento entró Borges? Te voy a preguntar. Es que no tiene un momento puntual porque, ya te digo, vos pensás que desde que yo más o menos aprendí a leer fluido en adelante, yo agarraba libros. La poesía era algo que me conmovía profundamente, ¿no? Yo calculo que mi inclinación a la poesía de una manera deliberada, así de leer autores, y debe haber empezado a explotar más o menos también en la adolescencia, 11, 12. Y ya ahí yo leía, me gustaban más los poemas que los cuentos. Los cuentos eran un poco como más difíciles de abordar para mí, ¿no? Había temáticas que yo no terminaba de comprender por mi inmadurez, pero los poemas me subyugaban, me conmovían, hasta las lágrimas. O sea, de leer poemas y llorar, algo que me sigue sucediendo, ¿no? Pero hablo de una muy corta edad. Yo te diría que antes, porque ahora pienso en mis 9 años, 9, 10, y ya había como esa inclinación tan poco común, ¿no? Decía estas cosas. Escuchaba música clásica y leía poesía, o sea. Y Poe, sí. La tumba de Annabel Lee, era tremendo, sí. Después tenía pesadillas, o sea, era. Y Borges siempre fue. A nivel poesía como lo perfecto para mí.
lo perfecto, había algo ahí que cerraba por todos lados, no te lo podía explicar con palabras como ahora cuando me pidieron, bueno, analiza un poquito, decime qué te gusta, y uno puede bajar, ¿no? A la palabra, a la teoría, lo que siente, pero me acuerdo que era como, todo encaja, es como, ¿no? Todo cierra, todo es como perfecto. Y esos finales contundentes que le da a sus poemas, esos finales que te dejan como, ¿no? Es algo maravilloso. Y algo de esta obra poética, no sé, vos si empezaste a escribir poesía, me imagino, antes que tal vez narrativa, Sí, o no. O sí, poesía antes que prosa. ¿Sí? ¿Y cuándo empezaste a escribir? Si también fue algo así de... Fue previo. O sea, escribía como niña que era, escribía versos, ¿no? Hay alguno dando vueltas por ahí porque mi padre, cuando murió, yo solo me llevé de 3 pipas, él fumaba en pipa, su colección de libros de poesía, que están todos así, ¿no? Y un libraco muy grande de oficina, que ya no sé si existen más, de esos que tienen como el lomo de cuero y la parte de del filo de las hojas, como con un abanico de colores, ¿no? Un libro de oficina, en donde él coleccionaba poemas propios y ajenos. Hay muchos de Borges ahí, muchísimos. Y de repente me encontré con cosas que yo había escrito cuando era muy chiquita. Qué bueno. Y que él las guardó, las atesoró, ¿no? Es un libro hermoso que además lo abrís y tiene una hoja, todas son cosas como de oficina, ¿viste? Formularios, cosas recortadas por él y escrita por él con una frase de no me acuerdo qué pensador de Oriente, que dice: lo que ha de sucederte está escrito en el libro que el viento de la eternidad hojea al azar. Una combinación de destino y suerte, ¿no? Hermoso. Ese era mi papá. Hermoso. Y en vos, ¿en qué momento? Porque una cosa es escribir estos sonetos sueltos y en un rato y en un momento y uno los va guardando. ¿Y en qué momento decidiste? Porque primero vino tu novela, que en realidad son cuentos, Sí. Antes que la publicación de la poesía. Pero ¿en qué momento dijiste, quiero publicar, quiero escribir? En realidad, cuando dejé la actuación en 2005, que durante 9 años no actué, vinieron de lo que se llamaba Sudamericana en ese momento, me escucharon en una entrevista diciendo que quería escribir y vinieron a proponerme un contrato por 2 libros que nunca entregué solo uno, y querían novela, y a mí me gusta el cuento, como lectora me gusta el cuento. Soy impaciente, no aguanto mucho la historia larga, necesito como empezar y terminar. Y además, otra cosa que me pasa es que si me meto en esas vidas y es una novela, no duermo, no como, no nada mientras leo. Entonces escribí un libro de cuentos que conforman concatenadamente una novela. Y luego yo había escrito poesía toda mi vida, y hacía muchos años que venía como haciendo una especie de selección de lo que me parecía más o menos literariamente aceptable, como que tenía una crítica hacia mí misma muy grande, como que la poesía siempre es muy autorreferencial y te da pudor, porque en algún lugar es tu corazón desnudo ahí, ¿no? Y además la poesía, ¿viste? Yo pensaba, ¿a quién le interesa la poesía? ¿No? La poesía es como la hija abandonada de la literatura, salvo entre los poetas y entre la gente que lee poesía. Y en la pandemia tuve una lesión cancerosa de la que salí indemne, gracias al universo, pero en ese momento no sabía si yo iba, o sea, no sabía cuál iba a ser el resultado, no sabía si yo iba a sobrevivir, y pensé, esto lo tengo que sacar, o sea, tiene que salir, no lo puedo dejar acá. Si yo dejo de existir, esto
tiene que salir. Y ahí, no sé de qué manera, porque no lo contacté yo, a través de las redes se contactó conmigo Juan Solá, y no sé, la verdad que no tengo idea de cómo surgió, porque no es que yo lo convoqué ni le propuse, no fue una intención verbalizada, algo pasó ahí y él me dijo que le mostrara lo que escribía, le mandé 4 poemas con un pudor tremendo y me dijo, esto hay que publicarlo, mándame más. Y bueno, empecé a soltar y cuando quiso editarlo me dijo, esto ya está, dividilo, o sea, no sé, catalogalo de alguna manera, categorizalo de alguna manera, y ahí se me ocurrieron algunas cosas que tenían que ver con los diferentes elementos y a la vez con diferentes aspectos de la emoción humana, ¿no? Y ahí lo dividí en 4 y bueno, nada, salió y luego sané y ahí están ellos y yo. Y en ese momento, bueno, en varios momentos de escritura de poesía, ¿sos de leer además poesía mientras estás escribiendo o preferís? No, porque la poesía, debo confesar algo que probablemente podría ser, justamente creo que podría ser como denostado, ¿no? Como entonces no se tomaría en serio. Yo escribo poesía como si fuera una escritura mecánica, no automática, no sé cómo se llama, como si fuera algo que me habita, es una exudación, no es... De pronto, mientras estoy escribiendo, me viene una palabra y la anoto al lado para luego incorporarla. Es muy raro que eso sea elaborado, pensado. Es más como un borbotón de un sentir que sale, ¿viste? Como si abrieras una compuerta, como si, no sé, como si hubiera un incendio y abrieras la puerta y el fuego saliera, ¿no? Después puede ser que algo de ese final se retoque o una palabra se modifique o esa chorrera que baja, la preparación, es decir, el comienzo se deseche y se utilice solo una parte o el final, ¿no? Pero en general, a diferencia de los cuentos que han sido pensadísimos, la poesía en mí es sentir algo y de repente despertarme a la noche y tener que escribirlo medio dormida porque no pasa por una gran corrección. Y volviendo un poco a esa niña lectora que empieza leyendo estos textos de Poe en esa casa que contabas, como en esta especie de paisaje y mapa literario, pensaba qué libros después de Poe y de la poesía de Borges que apareció, qué otros libros de Borges o de otros autores fueron como libros importantes para vos en distintas épocas y en distintos momentos. Sí, más que libros, autores. O sea, hubo en la adolescencia el momento de Cortázar, ahí cuando te enamorás y Cortázar, y te metés con Cortázar a full, 16, 17, e inmediatamente después vino mucho, tengo como un amor por las poetas rioplatenses, por casi todas. Alfonsina a la cabeza, ¿no? Injustamente romantizado su final y su historia, una mujer feminista sin saberlo, ¿no? Una mujer muy libre en muchos aspectos. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué mapa? ¿Cuáles eran los...? Sí, recuerdo eso. Recuerdo eso, pero Alfonsina primero, ¿no? Con su formalidad en su poesía. Y luego vinieron más, qué sé yo,
Idea Vilariño, ¿no? Rosario Castellanos, mezclado con, ya te digo, no sé, desde Francisco Luis Bernardes, ¿entendés? Hasta, bueno, Girondo, no sé, como los más formales fueron más ligados a la infancia, porque eran los libros de mi papá. Uh-huh. Y luego cuando se empezó a desestructurar eso, tuvo más que ver con mi adolescencia y mi propia búsqueda, pero estaban los libros en mi casa. Pero siempre la poesía, te escucho. Sí. Siempre. Es sí. Como lo que más te acompaña. Sí. Sí, he leído todo lo que más o menos había que leer, pero un poco como, hay que leer esto, ¿no? Pero sí, la poesía es lo que más me atrae, lo que más me atrapa, lo que más me conmueve. Esto de agarrar un libro y abrirlo sin mirar y ver a ver qué poesía te toca como una señal, es algo que sigo practicando. Como otras maneras de entrar en la lectura, ¿no? ¿Y hay algún poema, digo en este caso porque más que nada estamos hablando de poesía, que vos, digo, a la hora de componer tal vez algún personaje de ficción, de actuación, dijiste, ay, a ver, algo de este poema me puede servir, algo de esta historia de un cuento, de una novela, o no? O tal vez no se juntó de esa manera. No en función de armar o de construir un personaje. Sí que muchos personajes resuenan, ¿no? con la temática de algunos poemas, sí, eso sucede, ¿no? Y también, puede ser que cuando vos estás atravesando momentos de la vida o personajes más oscuros, más enrevesados, más sórdidos, y aparece un poemario más oscuro también, ¿no? Más maldito, más... sí, eso sucede también. Pero no sé, es como cuando querés quedar embarazada y ves embarazadas por la calle, es como, ¿no? Es como esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Como que las cosas parecen venir a vos a partir de eso que vos estás como o ideando o sintiendo o vibrando. Sí, Humberto Eco decía que muchas veces en la lectura son como recipientes que uno llena con su propia experiencia, ¿no? Que tal vez el libro te está contando algo, pero vos le estás poniendo a esas palabras tu experiencia vital y te resuena de otra forma. Sí, sobre todo eso pasa con las letras, que no pasa con la actuación, digo, con una película o con una obra de teatro que uno ve. Digo, como da mucho lugar a la imaginación, que es esto que vos decís, a cada uno le resuena o se identifica por donde ¿no? Lo toca. Por donde más lee, claro. Uh-huh. Sí, es increíble. Lo de la imaginación que dijiste antes, a mí me parece que los libros son un gran estímulo para imaginar. Viste que si has leído algún libro donde hay alguna historia que luego se representó, se filmó, te desilusionás, porque vos te imaginaste un personaje con una cara, con una voz, pusieron un actor que para vos no. Es un gran estímulo para la imaginación. Y siempre digo que cuando vos dijiste uno cultiva la imaginación o no, yo creo que cultivamos la imaginación sin darnos cuenta, es algo que no se termina. Agradecida por eso, ¿no? Uno imagina permanentemente, imagina conflictos antes de dormirse, ¿no? Imagina soluciones, imagina como qué ropa tiene, dónde está parada, cómo le habla a la persona a la que tiene que encarar al día siguiente en la oficina, no sé. Uno imagina sin darse cuenta el plato de comida que se comería, y volcar eso en palabras es un ejercicio único, afiebrado, diría yo, ¿no? Sí, Calvino tiene una frase, una idea muy buena, que es que uno con la imaginación lo que hace es tener como una especie de proyector mental que está emitiendo imágenes todo el tiempo, incluso cuando uno se está yendo a dormir,
sí, se siguen emitiendo esas imágenes que tienen que ver con el ejercicio propio de la imaginación, y en ese sentido Borges era muy visual. Súper, también. súper, cinematográfico te diría. Totalmente. Vos ves todo lo que él describe, incluso parecería ser palpable el sentimiento o la emoción, pero ves, hay climas, hay temperaturas, hay colores, hay espacios, hay aromas, es increíble, para mí es increíble, por eso digo que es perfecto. Sí, tiene toda esa sensorialidad alrededor de las palabras que hace que uno las sienta como en otra dimensión también, ¿no? Sí, pero entras a espacios, o sea, ves personas, es increíble. Sí, como entrar en ese trance. Sí. Así que, bueno, vamos ahora, para entrar en ese trance, a leer, Inés va a leer un par de poemas de Borges, y bueno, después sí abrimos a las preguntas. Yo quiero compartirles que este es uno de los libros de mi papá, y que cuando lo agarré para buscar poesías, hay otro que es las obras completas, que es muy grandote, muy gordo, de pronto encontré, es increíble, señalado con un fósforo usado, un poema que además a mí me fascina, que se llama Ajedrez, y tiene una vigencia increíble. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. Grave rincón, o sea, empezamos tremendo, ¿no? El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Es una cosa de locos. Sigue, pero me gusta leerlo hasta ahí, porque me gusta la contundencia de ese final. Después señalé otro, este lo señalé yo con cachitos de cosas. Este me encanta, es muy, quizá alguien lo sabe esto, se llama Campos Atardecidos, me gusta mucho la primera parte, y es muy curioso porque tiene varias versioncitas, como con ciertas modificaciones. La versión que está acá no es la que más me gusta, le voy a cambiar las palabras que me gustaron de la versión que yo conozco. Es como si Borges, o en las sucesivas ediciones, hubiera corregido. Sí, lo hizo. ¿Lo corrigió? Sí, corrigió en todas las primeras versiones. Ah, mira. O sea, por eso Beatriz Arlo en la cátedra nos recomendaba leer una de frente, los primeros cuadernos San Martín, porque eran los originales. Ok. Sí. Porque a mí, yo soy de un pueblo, y esto que él describe es tal cual, y el día que lo leí por primera vez lloré, obviamente, y luego vi otras versiones que tenían pequeños cambios que no me resultaban tan musicales, ¿no? Ni tan fluidos. Dice: el poniente, de pie como un arcángel, tiranizó el sendero. La soledad, poblada como un sueño, se ha remansado alrededor del pueblo. Las esquilas recogen la tristeza dispersa de la tarde. La luna nueva es una vocecita bajo el cielo. Según va anocheciendo, vuelve a ser campo el pueblo. Es algo que sucede en el interior, esa nostalgia, ¿no? Que el pueblo se convierte en campo y es tal cual.
Este es de amor, el final me encanta, se llama Sábados, y el final dice, agravando la reja, ¡pah! O sea, es tremendo. Agravando la reja está la dura noche que desalma la quinta. Nuestras dos soledades en la sala severa se buscan como ciegos. Acallando palabras momentáneas, hablan la angustia y tu pudor y mi anhelo. Sobrevive a la tarde la blancura gloriosa de tu carne. En nuestro amor no hay algazara, hay una pena parecida al alma. Tú, que ayer solo eras toda la hermosura, eres también todo el amor ahora. Es una cosa de locos, o sea, es insuperable. Yo entiendo que hay autores maravillosos, pero... y este ya lo conocen todos, que es la última parte de 1964, que es el año en que nací. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha, que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste deberá ser borrada. La que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Es tremendo. Es lo más de lo más de lo más. Bueno, elegí esos cuatro. Elegí esos cuatro. Bueno, abrimos entonces a las preguntas. ¿Hay algún personaje de la literatura, de ficción, que te gustaría encarnar en actuación? Digamos, un personaje que hasta ahora no se ha hecho. Se me ocurre, pensando en Borges, Emma Suns, por ejemplo, o alguna novela o algún personaje, o hablaste de Idea Villariño, ¿no? Y pienso, hay un poema muy conocido, que ya no se ve. Sí. Ahí hay un personaje también, ¿no? A mí me encantaría ser la vida de Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque fue una persona muy disruptiva. Su vida personal fue muy disruptiva y no está tan visibilizada, ¿no? Son poetisas que fueron infantilizadas, desexualizadas, romantizadas. También, pero porque justamente eso, se banalizó su escritura. Me encantaría hacer su vida porque supongo que sondeando y rasqueteando un poco seguramente se encontrarían instancias y situaciones bien poderosas, diferentes y osadas. Bueno, primero Inés, me encantó conocerte desde otro lugar. Gracias. La idea de experiencia Borges con Marisol justamente es darle voz a personas que tal vez uno no las relaciona tanto con la literatura, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, no conocía sobre tu libro de poemas, ¿no? Así que esa es un poco la idea, ¿no? Que conozcamos el otro lado de algunos personajes, por ejemplo vos, ¿no? Y me gusta mucho imaginarte de niña en ese pueblo, rodeada de los libros de tus padres, ¿no? Que me remite a Borges. Totalmente. O sea, sos como si fuera una pequeña Borges. Ojalá. No, desde el lugar de una niña rodeada
de libros, Sí. leyendo los libros de su padre. Vos traes un libro de tu papá, eso Sí. no es menor. O sea, Sí, que hayas elegido ese libro de esa edición para traerlo acá es un lazo muy fuerte, no es el lazo paterno. Venimos hablando en este festival de los ancestros de Borges, la sangre de Borges, la sangre militar, la sangre académica o la sangre del otro lado, ¿no? Entonces, como esas dos tensiones siempre están en la literatura de Borges. Y seguramente en tu caso, en tu literatura, sí. debes tener todo ese linaje. Sí, y me guardé una anécdota para el final, que es que Borges fue a Dolores. Y el modo como fue invitado Borges fue muy particular. Había un alumno de primaria que se llamaba Diego Sachela, hijo de la maestra de inglés. Un pibe muy, muy inteligente, muy inquieto, que yo creo que tenía 12 años, estaría en 7º grado, me parece. Si no, estaba en primer año, o sea, o tenía 12 o tenía 13. No se sabe cómo, consiguió el teléfono y llamó para convocar a Borges para que venga al Salón Blanco de la Municipalidad de Dolores a dar una charla. Y le dijeron que sí. Y cuando le dijeron que sí, él tuvo que habilitar que había hecho ese movimiento y que le habían dicho que sí. Y se organizó la visita de Borges a Dolores, que paró en el Hotel Plaza, que era el único hotel que había. Y hay una foto de Borges en la plaza, en un banco de la plaza de Dolores. Y yo fui, por supuesto, a esa charla. Y me acuerdo muy claro de su humor, cierta causticidad, ¿no? En su humor. En un momento alguien le preguntó sobre un poema, nunca lo voy a olvidar, que es su poema Los Leones, y él dijo: yo no recuerdo haber escrito un poema que se llame Los Leones. O sea, ¿no? Una memoria absolutamente, ya estaba ciego. Y en cierto modo mi libro La Gracia, que son cuentos de personas reales de mi pueblo y de anécdotas reales de mi pueblo, tienen un poco ese clima entre de época y nostálgico, pero a la vez con un trasfondo de ciertas oscuridades y ciertas, ¿no? Cosas propias del alma humana, mezclado con una gran ternura. Y cuento esta anécdota, no tiene necesariamente que ver con Borges, pero tiene todo ese clima porque lo hice transcurrir, digamos, en un pueblo que no existe, ¿no? Con un kilometraje citado por escrito que no te pasarías de la Argentina, ¿ok? Pero bueno, surgió también porque en su momento me pidieron que escribiera un cuento sobre la infancia en un libro que se llamó Grandes Chicos, que fue a beneficio de, no importa, de hospitales y escuelas del Chaco, y yo cometí el error de escribir un cuento que era describir algo que me pasó en la infancia con los nombres reales, ¿no? Y fue malinterpretado por un familiar del protagonista del cuento, y yo me enteré después, porque mi madre me mantuvo completamente ajena a este conflicto, que alguien lo publicó en uno de los diarios. Había 2 diarios en Dolores, y empezó una guerra campal en el pueblo en donde había quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, quienes decían que yo había denostado al protagonista y quienes se daban cuenta que no, que lo había realzado, ¿no? Y había un familiar que es abogado que me amenazaba con un juicio. Entonces, basándome en esa situación, cuando me vinieron a buscar de Random House para hacer un libro, una novela, dije, bueno, yo hago cuentos concatenados que terminan describiendo vendría a ser como la segunda edición que esa autora tuvo que retirar de las góndolas y volver a publicar con los nombres supuestos porque le hicieron una audiencia judicial en el pueblo, ¿no? Esa anécdota es un cuento en sí mismo, o sea, puedes hacer un cuento sobre eso que te pasó, digamos.
digamos, el cuento de... Está un poquito basado en eso y de hecho el último cuento está, digamos, es como esta mujer que tiene que ir a volver a ese pueblo que detesta, a enfrentar a todos los seres de su infancia, para ver si la condenan o ¿no? Con todo el clima del pueblo chico, ¿no? Y hay un cuento en particular que transcurre como en tiempos pasados, que tiene mucho de la influencia de los climas, de las cosas que yo leía de Borges. Me haces acordar a Joyce. Joyce, el libro de cuentos se llama Dublineses, demoró 17 años en publicarlo, porque no se lo querían publicar en Irlanda, porque él mencionaba a personas de Dublín. Y entonces no sabía eso. La editorial y el imprentero, en esa época el imprentero también podía ser demandado. Nadie quería tener problemas legales. Claro. O legales o no legales, nadie quería ningún tipo de reclamo. Entonces tuvo que cambiar un montón de, no solamente de nombres, sino de situaciones, porque aún cambiando nombres, la gente se podía dar cuenta que se referían a determinado negocio, determinado banco, no sé, falta tan chiquito que todos se podían dar cuenta. O sea que lo que te pasó a vos es interesantísimo. Y bueno, Qué genial. Mi autor favorito de novelas es Wilkie Collins, que era un autor que Borges idolatraba. La piedra lunar es un libro que Borges cita como una obra maestra del suspenso. Tengo la obra completa de Wilkie Collins, es de la época victoriana y era un autor inglés. En esa época la telenovela era publicar por capítulos en los diarios. Y son realmente libros de suspenso maravillosos, en donde en plena época victoriana las protagonistas son mujeres, siempre son mujeres, y siempre son mujeres que rompen con los parámetros encorsetados de la época. Y a Borges le gustaba mucho, y me enteré después de haber descubierto a Wilkie Collins que a Borges le gustaba tanto. Bueno, pero debe haber una conexión de por qué te gustaba un autor que le gustaba a Borges, ¿no? Sí, seguramente. También otra cosa que me hace pensar en tu relación con Borges es que te criaste, digamos, en un pueblo y hay mucho de campo, de llanura, de todo eso que inclusive cuando estabas leyendo el poema decías, ¿no? Que cómo el pueblo se convierte en campo y tal vez totalmente. Todo eso que escribe Borges a vos te genera una sensibilidad por ahí mayor a los que nacimos y estamos criados en ciudad. Claro, y además el clima de la pulpería, del cuchillero, de esta cosa estaba muy cercana, muy cercana en la historia, o sea, anécdotas que se contaban que habían pasado cuando mi padre era chico a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Así que sí, son climas con los que me identifico muchísimo, los siento muy propios. Historias de fantasmas, ni hablar. De hecho, las casas abandonadas, hay uno de los cuentos de mi libro, las casas abandonadas eran lugares a los que me adentraba, a veces con mis hermanos, y había mucha historia ahí, porque eran casas intactas, se mantenían intactas. Y había una en particular que era una casa muy antigua, de un tal coronel Arce García, que mi padre llegó a ver, que tenía cochera para carruaje de caballos y cochera para auto. Una familia que un día se fueron a Buenos Aires y no volvieron nunca más. Y una vez por año venía una persona, una mujer, en un pueblo, imagínate, donde se conocen todos, venía una mujer a ventilar, abría, ventilaba, y vos veías las cómodas con el mármol, con la jofaina, ¿no? Las camas con baldaquino, con los cortinados de pana, con un patio central con una fuente. Y un día no vino más, yo me metí en esa casa, un día no vino más esa mujer, no sabes, una cosa increíble, un misterio increíble. Un día no vino más y la casa se empezó a venir abajo, y en un momento determinado remataron lo poco que quedaba y ahora es un
es un baldío y tiene pedazos de pared, o sea, nadie, ¿entendés? Pueblo, o sea, un pueblo, no, está ahí. Es una cosa increíble. Entonces, ¿cómo no voy a sentir una identificación profunda con los climas que Borges crea? Bueno, entonces agradecemos por Muchas gracias.